Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Hasta antes del presidente Evo, no existía ninguna política clara de transparencia y lucha contra la corrupción, y más bien el saqueo generalizado que existía de recursos naturales, que esto se sobreentendía que pasaba a ocultas del pueblo boliviano y donde habían grandes negociados. Las privatizaciones fueron parte de esto en el pasado reciente y, por ejemplo, las capitalizaciones, que fueron realmente un gran cuento del tío, habían dejado en el pueblo boliviano un sabor a que el gobierno, todo el gobierno neoliberal del Estado, estaba todo hundido en la corrupción. En el pasado los ministros, prefectos, agentes diplomáticos se iban a juicio de responsabilidades. Hoy en día hay un principio de igualdad de todos ante la ley y todos respondemos por nuestros actos en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano. Y cuando una autoridad, sea grande, sea pequeña, es denunciada de corrupción y hay indicios de corrupción, se procede en igualdad de condiciones como con cualquier otra persona. Esa es la característica de este gobierno. De esta manera, nuestro hermano vicepresidente del Estado promulga la Ley 974, Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. No vamos a aceptar, no vamos a permitir que un compañero, a riesgo de compañero, de amigo, de militante, de compadre, de cercano, use y toque el bolsillo del pueblo. No lo vamos a permitir. La consigna es: enfrentemos por todos los medios la corrupción, enfrentemos por todos los mecanismos la corrupción. Es una batalla que la estamos enfrentando con audacia, con entereza, y la seguiremos enfrentando con más audacia y con más entereza. La ley tiene por objeto regular el funcionamiento de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción en el Estado Plurinacional de Bolivia y su coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Se aplica a todas las entidades y empresas públicas y en toda entidad en las que el Estado tenga participación accionaria. Nuestro gobierno entiende que la administración pública debe estar guiada por la ética y eso supone garantizar transparencia a todo nivel. Las entidades públicas del nivel central del Estado tienen la obligación de contar con estas unidades, como el órgano legislativo, judicial, electoral, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría General del Estado, Defensoría del Pueblo y Banco Central de Bolivia. Fuerzas Armadas y Policía Nacional contarán con dichas unidades bajo tuición de los Ministerios de Defensa y Gobierno. Las empresas públicas tendrán sus unidades de acuerdo a su propia estructura, pero bajo la tuición del Ministerio del Área. Las entidades territoriales autónomas, gobernaciones, municipios implementarán unidades de transparencia de contar al menos con 30.000 habitantes. El resto tendrá un responsable para conformar consejos mancomunados. Las autonomías indígena, originario, campesinas deberán garantizar mecanismos de transparencia y lucha contra la corrupción en el marco de sus procedimientos. Ahora las unidades de transparencia son unidades autónomas de sus MAES para su funcionamiento al interior de sus instituciones y tienen la función de denunciar, conocer denuncias y proteger la identidad de los denunciantes y poder investigar posibles hechos o casos de corrupción. Pueden pedir información sin pedir permiso a nadie, sin pedir permiso a la MAE, de forma directa sobre cualquier proceso o denuncia en cuestión, incluidos procesos de contratación, de licitación en cualquier nivel del Estado. Y cuando conocen, por ejemplo, en términos preventivos, de que existe un posible indicio de corrupción, puede solicitar a la MAE que pare ese proceso de contratación para evitar que el Estado sufra algún tipo de daño económico. Y en qué casos el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional conoce de forma directa casos. En los casos en donde el posible daño económico al Estado supere los 7 millones de bolivianos, donde posiblemente esté involucrada la MAE de la institución, donde posiblemente esté involucrada la propia unidad de transparencia, donde exista
la decisión del presidente que se investigue algún hecho o caso concreto de corrupción. Crearemos el sistema SITPRECO, que es el Sistema Informático de Transparencia y Lucha de la Corrupción, para que en línea todas las unidades de transparencia estén conectadas al ministerio y en tiempo real nosotros vemos cuáles son las acciones que llevan adelante. Entonces existen mecanismos también para controlar que la tarea se está llevando adelante. Las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción deben promover e implementar planes, programas, proyectos y acciones de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción. Gestionar denuncias por posibles actos de corrupción a denuncia o de oficio. Proponer reglamentos, manuales, instructivos referidas a sus funciones. Desarrollar mecanismos para participación ciudadana y control social. Apoyar la rendición pública de cuentas. Asegurar el acceso a la información. Promover la ética de las y los servidores públicos. Hay un elemento muy importante que incorpora esta ley y es precisamente la reserva de la identidad del denunciante. Eso le va a dar la garantía al ciudadano, la seguridad para poder denunciar cualquier situación de corrupción que pudiera presentarse. Entonces, eso a nosotros nos permite asegurar que esta ley va a cumplir con sus objetivos y vamos a tener mayor eficacia en la lucha contra la corrupción y en garantizar transparencia en la administración pública. Esta cultura de la no transparencia, esta cultura de la corrupción tiene que erradicarse. Por eso es que no solo las unidades de transparencia tienen la misión de la lucha contra las denuncias, sino tienen que cada vez mejorar. Nosotros desde el Viceministerio de Transparencia impulsaremos los mecanismos para transparentar toda la información, introducir cada vez mayores tecnologías a la función pública para eliminar las brechas burocráticas, que finalmente es en la burocracia donde se dan mecanismos de los pequeños cobros para hacer que funcione la maquinaria burocrática, implementando tecnología, plataformas de información, mecanismos inteligentes, vamos a ir eliminando, y la sociedad aquí tiene una gran responsabilidad, es apoyar en tener una función pública más transparente, más coherente y denunciar, que es su obligación. No seamos cómplices de posibles actos o hechos de corrupción.